Nosotros siempre nos preocupamos por llevarle contenido de calidad a nuestra audiencia y hoy tenemos una conexión internacional, el Piña. Nos vamos a Costa Rica y tenemos una entrevista con Irene Olazo, que es una venezolana que por fuerzas ajenas a su voluntad ha tenido que trasladarse hacia otro país que no es el suyo. Y su historia se presta para una película. Y ella tiene el guión porque ella ha escrito varios libros sobre su historia, sobre su realidad. Y le damos la bienvenida a Irene Olazo, a Metrovisión y el programa de Forum desde la República Dominicana. Estoy acompañado de Elmi Piña. Saludos, Irene. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Saludos a todos. Y de verdad súper agradecida por esta oportunidad que me están dando para estar hoy aquí delante de su público y darme esta oportunidad internacional. Ok. Buenas noches, Irene. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Buscando fortaleza y buscando siempre poder alzar la voz, no solamente a nombre de mi esposo, el capitán Caguaripano, sino también a nombre de todos los presos políticos venezolanos. Ok, yo quiero que el señor director le dé 10 segundos de audio a ese video que captó la atención prácticamente de todo el mundo y ocurrió hace unos 9 años cuando el esposo de Irene, Juan Carlos Caguaripano, se levantó en armas allá contra el gobierno de Maduro. Un par de segundos nada más, señor director, para que iniciemos la entrevista. Desde la 41 Brigada Blindada Cantonal de Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero ejército venezolano forjador de libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Irene, ¿dónde usted se encontraba cuando ese video comenzó a viralizarse y a circular por las redes digitales? Yo estaba en la ciudad de Caracas. Okay. En casa de mi madre en ese momento con mi hija de 4 años de nacido. ¿Y qué usted pensó en ese momento cuando vio a su esposo haciendo ese anuncio? La verdad es que ya nosotros como familia sabíamos cuál era la lucha de Juan Carlos y cuál era esta lucha que él iba a seguir haciendo incluso desde la clandestinidad. Porque incluso antes de este video, ya Juan Carlos en el 2014 había alzado la voz y había además denunciado la injerencia extranjera en territorio venezolano. Había también denunciado cómo en territorio venezolano habían campamentos guerrilleros del ELN y de la FARC colombiana trabajando dentro del territorio venezolano con pistas clandestinas de narcotráfico. Entonces ya tenía 4 años y medio aproximadamente en la clandestinidad cuando ya él decide volver a Venezuela, luchar entre la resistencia, entre el pueblo que estaba en las calles manifestándose y hizo esta unión cívico-militar para hacer la toma del fuerte para Maracay. Entonces nosotros como familia sabíamos que definitivamente él no se iba a quedar de brazos cruzados y él iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para lograr que ese orden del hilo constitucional que se había roto en ese momento volviera nuevamente. ¿Qué usted entiende que le salvó la vida, tanto a él como a los que le acompañaban? Porque en este tipo de casos, cuando los militares se levantan en armas, y además en el caso de él que asaltaron el fuerte de Maracay, entonces, ¿por qué usted entiende que él se salvó? ¿Qué le salvó la vida a él? Ahí le salva la vida simplemente Dios. Y el hecho de haber sido un militar extremadamente bien preparado en el área de inteligencia. Pero tengo que decir, él cuando entró en un fuerte para Maracay, él en ese fuerte entró con personas que ni siquiera eran militares, habían varios civiles allí que también eran de resistencia. Entonces realmente el éxito, porque fue un éxito
entrar al fuerte y salir vaciando el parque de armas. Pero tengo que decirle a los televidentes y a la gente que nos está viendo hoy, no era para dar un golpe militar el asalto de esas armas. El asalto de esas armas era para proteger al pueblo venezolano que estaba siendo masacrado por todas las Fuerzas Armadas, Guardias Nacionales, que cada vez que había manifestaciones reprimían al punto de llevar a la muerte a varios jóvenes y a varias personas venezolanas. Entre estos tenemos el caso de Neomar Lander, un chico de apenas 17 años que le lanzaron una bomba lacrimógena en el pecho y le abrieron el pecho exponiéndole totalmente el corazón. Tenemos también el caso de Geraldine Moreno, una chica que también con un arma de perdigones se la apuntaron en la cara, le vaciaron los perdigones en la cara y le reventaron totalmente la cara, y todas estas balas de perdigones, a pesar de ser de plástico, le llegaron al cerebro. Y como eso, muchos otros que fueron asesinados en las calles venezolanas en manos de las fuerzas que deberían de estar más bien defendiendo al pueblo. Por lo tanto, el recuperar esas armas en esta toma del fuerte era una misión para defender al pueblo venezolano, no para dar un golpe de Estado. Irene, una pregunta. Al día de hoy, aproximadamente ya su esposo tiene unos 9 años detenido, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué ha acontecido o qué posibilidad exista de que él, como en estos días hemos estado viendo desde aquí, desde República Dominicana, que han estado indultando muchos presos políticos, muchas personas que al igual que su esposo quiso ser parte de la libertad de Venezuela, al día de hoy hay alguna noticia de que él pueda hacer que quede libre, de que le puedan dar un chance? ¿Qué usted ha sabido de eso? Ok, es súper importante diferenciar. No han dado indultos, solamente se aprobó una ley de amnistía, pero no fue una ley de amnistía abierta, es totalmente selectiva, deja a todo el grupo de presos políticos militares por fuera. Okay. No obstante, dentro de los artículos de la ley, debería de cubrir los hechos de la toma del fuerte Paramacay, porque decían que era hasta los eventos del 2017, de toda la 2017 hasta agosto, y la toma del fuerte Paramacay fue justamente en agosto. Los abogados introdujeron la solicitud de la amnistía en tribunal, y el juez tercero de primera instancia, Luis Francisco Valle Landaeta, que fue el mismo quien lo sentenció a 30 años de prisión después de 8 años de secuestro judicial, porque apenas la sentencia fue dada en diciembre del 2025. Ya ellos tenían 8 años siendo secuestrados, torturados, física y psicológicamente. Y aún así, este juez decidió negar el sobreseimiento de la causa. Bueno, pero entonces ya ellos no tienen otra oportunidad de poder apelar, como diríamos aquí en nuestro país, o qué recursos se puede interponer, o qué puede continuar en beneficio de tratar de obtener la libertad de ellos. Ok, los abogados van a apelar, pero nosotros sabemos que mientras que en Venezuela existe todavía esta estructura criminal gobernando, los presos políticos militares va a ser muy difícil que le den la libertad. Porque los presos políticos militares, aparte, son testigos de todos estos delitos de lesa humanidad que ellos han cometido. Más de 210 presos políticos militares que hay hoy día han sido todos víctimas de desapariciones forzosas extendidas, de persecución a su familia, de torturas, en donde hay como un patrón sistemático, especialmente a los militares, asfixias mecánicas, descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, ahogamientos, colgamientos, pero en el caso de mi esposo incluso hubo un desprendimiento de los testículos en medio de las torturas. Está el caso de un capitán que también fue lanzado en un piso 10 para que él no hablara. Está el caso del general Raúl Isaías Baduel, que lo dejaron morir en las cárceles sin atención médica. Es decir, que con los militares hay demasiados testimonios de violaciones de derechos humanos graves.
En el caso de mi esposo, las torturas no solamente quedaron en corriente o descargas eléctricas, sino que el informe médico forense bien habla de deformidad en manos y pies, que tenía un hematoma bilateral en ambas partes del cuerpo, totalmente, fractura de costilla, fractura del pómulo derecho, tenía marcas y cicatrices en las manos de los colgamientos que le hacen. A él lo amarraron en la parte de atrás de un carro, totalmente desnudo, y lo arrastraron por una parte pedregosa para irles desgarrando la piel. Es decir, estamos hablando de que los presos políticos militares son testigos de torturas casi que medievales. Y lo peor de esto es que poco se denunció porque había persecución a la familia y porque toda esta tortura es extensible a la familia. En mi caso, yo fui secuestrada por el régimen, y mientras que a mí me secuestraron y me torturaron, me amenazaban de cómo iban a descuartizar a mi hija si yo no dejaba de alzar la voz y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Y por eso es que yo me vi en la obligación de salir de Venezuela. Pero hoy día puedo decir que no fui la única esposa de un preso político militar secuestrado. Hay muchos casos que no solamente secuestraron a las esposas, sino que hay el caso, por ejemplo, del capitán Antonio Sequea. Su madre hoy día, una persona de más de 70 años, está presa solo por ser madre de un preso político militar. También tenemos en Venezuela ahorita, actualmente liberaron el día de ayer a nuestros secuestrados más pequeños. Tenía 4 meses de nacido, hijo de un militar y una teniente. Y cuando los apresaron, la teniente estaba embarazada y la obligaron a dar a luz ahí. Y durante todos estos 4 meses de nacimiento del niño, tenían al niño también tras las rejas. Era nuestro preso político más pequeño, y después de las denuncias que hemos hecho, el día de ayer fue liberado. Irene, en un momento yo leí que tú acusaste a la oposición como de abandonar a su suerte, tanto a su esposo como a los que le acompañaron en esa rebelión. Cuando tú haces esa denuncia, ¿quieres decir que la oposición lo instrumentalizó a tu esposo para esa causa y luego no lo defendió? Le dio la espalda. Mira, realmente en el caso de los militares siempre se le dio la espalda. Hay algo que lamentablemente hizo bien el expresidente Hugo Chávez Frías, y que sé que suena feo, pero gracias a Dios ni siquiera hoy día cuenta con vida para seguir dañando y maltratando al pueblo venezolano. Cuando él dio su golpe de Estado el 4 de febrero del 92, el organismo de las Fuerzas Armadas que le detuvo ese golpe fue la Guardia Nacional. Y cuando él llegó a ser presidente, su punto máximo era destruir la imagen de la Guardia Nacional. Es decir, que el pueblo odiara a la Guardia Nacional. Y era tan obvio que los ponían a vender pollos en un mercado, que los ponían en las calles a amedrentar al pueblo porque era una orden. Y la población civil empezó a odiar a todo uniformado que portara el uniforme de las Fuerzas Armadas, bien fuese militar, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la aviación o de la Armada. Pero la Guardia Nacional fueron los repudiados. Cada vez que alguno de ellos trataba de alzar la voz a hacer algo, con todo este mecanismo mediático que tiene el régimen, buscaba la manera de que fuera desprestigiada esta acción. Entonces, no solamente en el caso de mi esposo, en el caso incluso de Oscar Pérez, que en paz descanse, que él no era funcionario de las Fuerzas Armadas, era funcionario del CICPT, que era el Cuerpo de Investigación Venezolano. Mucha gente pensó que lo de Oscar Pérez era mentira, hasta el día que fue asesinado cruelmente, prácticamente en vivo, y volaron la casa en donde ellos estaban. Habían 7 personas que se habían rendido, entre esas una mujer embarazada. Ellos solicitaron que pararan el fuego para que la mujer embarazada saliera, y aún así la mujer embarazada también la asesinaron ese día, el 15 de enero del 2018. Todavía entran los funcionarios y le meten un tiro en la cabeza
a cada uno de los que estaban allí para asegurarse de que estaban bien muertos, pero adicional a eso, a la mujer embarazada le metieron un tiro en el vientre También. con sadismo para terminar de matar al niño. Qué barbaridad. Entonces, todas estas cosas que son atroces fueron poco a poco sucediendo y la población civil no le tenía credibilidad porque había todo un operativo de desprestigiar a cuanto funcionario levantara la voz o alzara la voz. En el caso de Caguaripano, en el 2014, cuando él da su primer pronunciamiento, en este pronunciamiento él habla de que no podemos permitir ser un brazo armado de un partido político, es decir, a las Fuerzas Armadas. Le da un mensaje a las Fuerzas Armadas. Muchas personas pensaron que era mentira, pensaron que era una cortina de humo que estaba haciendo el régimen para distraer. Y mientras tanto mi casa era allanada, mi hija de 4 meses de nacida tuvo 3 intentos de sustracción, es decir, trataron de secuestrar a una menor de edad de 4 meses para hacerle presión para que mi esposo apareciera. No es hasta que él reaparece en el 2017 y hace la toma del fuerte Paramacay que la población civil creyó realmente que el capitán Caguaripano estaba del lado del pueblo. Pero como hubo una sustracción de armamento, la oposición venezolana, los líderes de partidos políticos mantuvieron un silencio total por miedo a que fuesen vinculados con esta acción. Con esta acción, ok. Se desvincularon de eso. ¿Usted cree que podría cambiar la cosa en caso de que María Corina siga emergiendo y sea una figura importante allá en términos políticos? Mira, en Venezuela la única manera de que cambie, que realmente haya una transición, es que no quede ningún solo preso político, ni civil ni militar. Todos estos presos políticos militares tienen que salir, porque además son ellos los pocos militares que nos quedaban con valores, con convicción y con principios para poder reformar completamente las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas hoy día es un brazo armado total de un partido político. Los pusieron incluso a votar. Las Fuerzas Armadas a nivel mundial tienen que ser totalmente apolíticos, y a ellos los van adoctrinando. Aparte de esto, por la misma situación económica de Venezuela, se le ha permitido mucha corrupción, se le ha permitido mucho lo que en Venezuela se le llama el matrajeo, es decir, pedir dinero, una alcabala, para que la persona pase aunque no tenga nada. Se han vinculado mucho con grupos terroristas, con grupos de narcotráfico. Entonces hay que hacer una limpia completa dentro de las Fuerzas Armadas. Y para que esto ocurra, los líderes políticos tienen que unirse con estos militares de bien, con estos militares institucionales que están presos por hacer lo correcto y están presos por negarse a asesinar al pueblo o a aceptar que dentro del territorio venezolano hubiese injerencia extranjera. La única forma de reformar es que los partidos políticos y estos militares se unan y que trabajen de la mano para poder reconstruir a Venezuela. Mientras que esto no ocurra, Venezuela no podrá ser reconstruida. Okay. ¿Hay condiciones para que usted retorne a Venezuela en este momento, después de lo que aconteció el 3 de enero? Mientras que todavía los líderes o los que mantienen el liderazgo dentro del gobierno de Venezuela son parte de esta cabeza, de este monstruo de narcotiranía. Nosotros no podemos tener las garantías de volver a Venezuela. No hay seguridad. Tienes razón. En lo absoluto. Quitaron a Maduro, pero toda la estructura narcocriminal sigue intacta. Todavía permanece allí. Delcy Rodríguez, que hoy funge como presidenta, que no es presidenta porque además ella era vicepresidenta de un gobierno que a nivel mundial se desconoció porque perdieron las elecciones, porque quien ganó las elecciones fue Edmundo González. Así es. Y las actas se mostraron a nivel mundial en muchos países. Entonces, ella ni es vicepresidenta de un presidente realmente electo. Entonces ella está simplemente allí como una marioneta para llevar una transición, tratando poco a poco de que esto no llegue a una implosión interna. ¿Y por qué una implosión interna? Porque tenemos que recordar que en Venezuela hay grupos armados y grupos terroristas dentro del territorio venezolano.
Es así. Y todos estos grupos son controlados por este narcorrégimen. Mira, estoy totalmente de acuerdo en la parte que usted dice, que si de verdad quiere existir la democracia, que le den la libertad a todos esos presos políticos y militares que también están detenidos. Yo estoy de acuerdo con usted, pero no solo que le otorguen la libertad, sino que reconozcan el valor que ellos tuvieron en ese momento para enfrentar el régimen y que sean condecorados en su país. Y ahí sí es verdad que podemos decir que está llegando la democracia a Venezuela. Así Mientras tanto, sigue todo igual. ¿Por qué? Porque ellos siguen presos, siguen detenidos, lucharon por la libertad de su país y no lo han reconocido, y mucho más siguen detrás de la reja. Así es. Y cabe destacar que los presos políticos militares los quieren en centros de tortura, no es que están en un centro de reclusión. Por ejemplo, mi esposo ha pasado ya en estos 9 años por 4 centros de tortura. ¿Ha tenido usted algún contacto con él? ¿Usted ha tenido a eso iba. Cuando él estaba primero estuvo en el DGCI, que es la División General de Contrainteligencia Militar. Ahí fue donde recibió estas torturas bárbaras, donde casi le quitan la vida. Después lo trasladan a la tumba. La tumba es un centro de reclusión que incluso se han hecho documentales con referente a eso, que es 30 metros bajo tierra, por eso se le llama la tumba. Oye. Esto era una pequeña bóveda de un edificio que iba a ser de un banco. Está en un sótano 4 con puertas de seguridad, y ahí ellos construyeron 7 pequeñas celdas de 2x2 en donde practicaban la tortura blanca. Es decir, que después que hicieron la tortura física, ahí practicaban torturas blancas como solamente podían ver colores como blanco y negro, no le permitían revistas, libros, fotos, nada color. Ellos permanecían las 24 horas la luz blanca encendida, por lo tanto ellos no tenían noción del tiempo, si era de día, si era de noche. Muchas veces le ponían el aire acondicionado a temperaturas extremadamente bajas para causarle hipotermia y de esta manera hacer este tipo de torturas que no dejaban marcas o cicatrices. No lo dejaban salir al sol, no lo dejaban hacer ejercicio, sino permanecía a veces semanas y hasta meses en esta reja 2x2. Después de casi 4 años lo trasladan al helicoide. El helicoide es lo que es conocido como el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Así es. Que es el que ahorita Estados Unidos está solicitando cerrar. Y tengo que decir que su permanencia en el helicoide fue el mejor lugar en donde él estuvo. Ahorita, en abril se cumplen 2 años de que lo trasladaron a un lugar que se llama Rodeo 1. El Rodeo 1. Que el Rodeo 1 es tan macabro que cuando los familiares ingresan a la visita, a los mismos familiares le ponen una bolsa de tela negra en la cabeza y los hacen caminar guiados por un custodio para que no vean, las los alrededores atrocidades que hay trazan ahí. un mapa, y después ponen a ver en la visita a su familiar a través de un vidrio, hablando por una llamada telefónica con un custodio acá y un custodio acá. Si dicen algo que los custodios consideran que no es correcto, trancan la llamada, se acabó la visita. Qué barbaridad, señor, qué barbaridad. Estando allá adentro, los mismos detenidos que están también, son 2 detenidos por celda, en donde hay como una pequeña litera con una colchoneta de no más de 5 centímetros de altura, es decir, prácticamente ellos duermen en el concreto. Al final de la cabecera hay una letrina, no tienen inodoro, lo que tienen es una letrina, un hueco en donde ellos tienen que hacer sus necesidades, y sobre ese mismo hueco tienen que pararse para poderse duchar o bañar. No les permiten lectura de libros, nada más les permitieron la Biblia hace un año. No les permiten llamadas telefónicas, no les permiten tener un libro o un cuaderno y un lápiz para poder escribir si quieren divagar en sus ideas, y los mantienen prácticamente 24 horas encerrados en estas celdas. Perdón, 23 horas, solo 1 hora al día les permiten salir a un patio, que es cuando ellos tienen como pequeño contacto, comunicación con el resto, pero son tan macabros que cuando los sacan de la celda, a ellos también los encapuchan y les ponen una bolsa de tela negra para sacarlos al patio. Y esa hora empieza a correr desde el momento
que los esposan y los encapuchan, y mientras que van caminando hasta el patio tienen que caminar por varios pasillos, bajar gradas, es decir, escaleras, me imagino 1 o 2 pisos, para poder llegar al patio. Todo eso lo hacen encapuchados, guiados también por un conductor. Bueno. Desde que mi esposo fue trasladado al Rodeo 1, ahorita en abril cumplimos 2 años, yo no tengo ningún tipo de comunicación con él. En el helicoide le permitían llamadas telefónicas, en donde él más que todo aprovechamos unos minutos para que tuviera comunicación con su hija. Su hija, o mi hija, hoy día tiene 12 años de edad, pero toda esta tortura empezó cuando ella tenía 4 meses de nacida. Es decir, mi hija ha tenido que crecer bajo persecución política, bajo atropellos, bajo torturas, allanamientos, y ahora esta tortura que le hacen a ellos, a los presos políticos, son extendidas a la familia. Porque a mi hija no le permiten ni siquiera tener comunicación con su papá. No le permiten a su papá ni siquiera escribirle una nota a su hijo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Eso es desgarrador. Finalmente, de mi parte, Irene, vamos a darte la oportunidad para que nos hable un poco de tu libro, dónde la gente puede conseguirlo, dónde puede comprarlo y cuál es la narrativa central del mismo, que todos sabemos que gira en torno a esa historia. Sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar el libro. Mi libro se llama Te Soñé Libre, y se llama así porque no solamente soñé libre a Venezuela, sino también a mi esposo, a mi hija y a mí como mujer que soñaba libre y vivir en libertad. Fueron muchos años de vivir en persecución, y aún así, aunque estamos fuera del país, en este momento yo no puedo decir que me siento libre hasta que el último preso político no salga. Claro, sí. Mi libro es una autobiografía, donde empieza toda esta vivencia. Una niña que creció en una familia feliz, familia que en aquel momento podía darse el lujo de tener una finquita, de uno ir a jugar con los caballos y demás, y mostrar esa parte bonita de Venezuela cuando era próspera. Sí. Después viene toda la parte mía de adolescencia. Yo empecé a trabajar desde los 15 años, estudié fisioterapia, pero después viene ese contacto o esa unión con cuando conozco a mi esposo, y empezamos entonces a ser novios, a ser esposos, y cuando yo me caso con él, a mí me toca irme a vivir con él al estado Amazonas. Él en el estado Amazonas fue donde estudió campamentos guerrilleros, en donde además ahí los jefes, los generales y los coroneles le decían que él no podía hacer nada ni meterse con esos campamentos porque tenían autorización, y él decía que legalmente eso no podía hacer. Entonces él se metía con varios compañeros a los campamentos guerrilleros y destrozaba las avionetas, quemaba los campamentos, todo sin tener autorización de sus superiores. Hasta que llegó el día que él empezó a recibir amenazas con mi integridad física por parte de la guerrilla colombiana, y en ese momento yo tuve pues que salir de Amazonas por seguridad. No habían pasado 2 años cuando ya Juan Carlos se había ido de la clandestinidad, y entonces viene todo este periodo de persecución mientras que él estaba en la clandestinidad, y yo me quedo en Venezuela, pero en una Venezuela totalmente de escasez. Luego viene entonces la reaparición de mi esposo en el 2017, toda la lucha que tuve que hacer para que no lo mataran, para que se le garantizaran sus derechos humanos, hasta el día que a mí me secuestran y me tocó salir. Y pues los últimos capítulos del libro es esta Irene que le toca ser ahora migrante, madre de una niña de 4 años, y cómo es de difícil para un migrante en estas condiciones que viene saliendo de persecución política, tratar de integrarse a otra sociedad sin que esta sociedad entienda realmente todo el pasado y todo lo que nosotros habíamos venido viviendo. Es un libro inteligente. Esto quiere decir que es un libro que va acompañado con muchos códigos QR. Si tú escaneas el código QR te manda a reportajes, a videos. Okay. Entonces todo lo que yo voy relatando va además documentado históricamente, bien sea por periodistas, bien sea por los mismos familiares que habíamos denunciado, o bien sea por ejemplo, cuando hablo de la tumba, tendría que escribir un libro completo para poder describir la tumba y todas las torturas. Entonces ahí lo que hago es describir la tumba, y hay un pequeño código QR que te lleva
es como un micro reportaje que hace Carla Salcedo, que ella es una excelente periodista venezolana que también tuvo que salir de Venezuela, hoy día está en Estados Unidos, estuvo un tiempo en Colombia y también tuvo que salir de Colombia. Después hay como un pequeño cortometraje que hicieron varios artistas venezolanos, de lo que es, creo que dura como unos 20-25 minutos, de lo que es el día a día dentro de la tumba, y es basado en el relato de Loren Salet, que Loren también fue un estudiante que permaneció ahí casi 3 años, enterrado 30 metros bajo tierra, igual que mi esposo. Entonces es un libro que lo escribí de tal manera en que aquella persona que no es venezolana pueda leerlo, pueda entenderlo y pueda además documentarse en cada hecho puntual que yo voy narrando. Pero a pesar de que mi vida a lo mejor es un poco complicada, un poco pesada, la narración del libro va de manera amena, de tal manera de que las personas puedan irse sumergiendo y no dejen de leer capítulo tras capítulo hasta finalizarlo. Y como bien dijo una vez una persona aquí en Costa Rica que lo leyó, porque me encanta, porque los extranjeros lo pueden leer y lo van a entender por completo, no es que tienes que ser venezolano para entender la historia o para entender el momento histórico de Venezuela, que ojalá y pueda sacar una segunda parte, y esa segunda parte hable realmente ya de esa Irene viendo a Venezuela y a una Venezuela libre. Claro. Por mi parte, yo sigo alzando la voz. Mi necesidad de escribir el libro era para que todo lo vivido no se perdiera, porque sabiendo que también el narcorrégimen tiene mucho crimen organizado transnacional, yo el hecho de que esté en Costa Rica no significa que yo me sienta segura o que yo me sienta tranquila, porque así como asesinaron al teniente Ojeda en Chile, hace aproximadamente, creo que vamos a cumplir un año, o se acaba de cumplir un año, gente de la División de Inteligencia Militar ingresó a Chile, lo secuestró en la puerta de su casa, lo asesinó y lo enterró. Y esta investigación actualmente está abierta, y quien dice quiénes fueron los autores del crimen son las mismas autoridades chilenas, y dicen que fue un crimen que fue mandado a hacer por Diosdado Cabello, quien hoy día sigue formando parte de esta estructura criminal que está en Venezuela. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú te sientes segura en Costa Rica? No. Tampoco. Entonces, mi libro es, aparte, una forma de asegurar que no se pierda lo que yo viví, en caso de que en algún momento Dios quiera que no sea así, a mí me pase algo, pues en mis relatos está todo lo que mi familia y yo hemos vivido hasta el momento que finalicé el libro. Bueno, muchas gracias, Irene, y felicitarte por tu valentía, por tu gallardía y porque estás describiendo la historia en esos libros que has escrito, y desde acá desearle la libertad no solo a tu esposo y a tu familia, sino también a todos los venezolanos. Así que muchas gracias a Irene Olazo desde Costa Rica, que nos ha concedido. Súper agradecida más bien por esta oportunidad. Quiero mandarle un abrazo muy grande y la bendición a toda República Dominicana. Amén. Allá yo tengo muchas amistades que por casualidad de la vida pues hemos ido haciendo. Me parece un país hermoso. Bien. Y la verdad que bueno, me abrazo porque sé que muchas personas allá están pendientes de lo que sucede en Venezuela, porque al final lo que pasa en Venezuela También crea una desestabilización a nivel regional. Claro, Así es. No me quiero despedir sin decirles que mi libro lo pueden conseguir en Amazon, tanto en digital como en físico. Lo pueden comprar tanto en Europa como en América, y bueno, hacérselo llegar según las disponibilidades que hayan con todas estas empresas, porque no todos los países tienen oficina de Amazon. Bien. Pero súper agradecida, espero que realmente pronto podamos decir que Venezuela es libre de verdad. Esto va a ocurrir cuando no quede nadie de la estructura criminal, cuando hay una reorganización completa del Poder Judicial, pero especialmente cuando veamos a todos los presos políticos afuera. Bueno, Y recordar que no podemos llamar en ningún país del mundo, que fue lo que ocurrió en Venezuela, y que esto sea además ejemplo. Nunca podemos llamar criminal
a aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de dar incluso su libertad y su vida por protegerla. Por la libertad. Y eso es lo Son que héroes. hicieron estos militares y por eso tenemos que seguir alzando la voz Es así. hasta que salga el último. Actualmente está el capitán Ángelo Heredia. Ángelo Heredia, en el momento que lo detuvieron por segunda vez, porque él estuvo detenido en Ramo Verde, que es la cárcel militar, logró escaparse, estuvo un tiempo en la clandestinidad, volvió a Venezuela nuevamente, igual que Juan Carlos, a seguir luchando por el país. Y en el momento que lo apresaron, le metieron un tiro en la pierna. Tiene 2 años con la bala incrustada todavía en la pierna, no ha sido atendido médicamente. Tiene una fractura en la tibia que no se la ha podido soldar por una infección que tiene en la pierna. Si ustedes ven los videos de los chicos en las noches gritando en el Rodeo 1, hay un video en donde dicen: Ángelo Heredia está muy mal de la pierna, puede perder la pierna, por favor, necesita atención médica. Entonces eso es parte de la tortura y puedes entender que todos ellos dieron la vida, dieron su libertad y muchos de ellos perdieron su familia, otros han tenido que mantenerse distante de la familia, que creo que es lo más sagrado que tienen. Así es. Por defender un pueblo. Entonces yo creo que nosotros le debemos a nivel nacional e internacional definitivamente seguir alzando la voz hasta poder ver al último libre. Así es, para que recuperen su libertad. Muchas gracias, Muchas muchas bendiciones, gracias, Irene Olazo. Siempre Donde a la quiera orden. que estés bendecida. Un abrazo. Bueno, Piña. Señores, yo creo que llegamos al final Sí. del programa como muy rápido. Esta entrevista Pero con Irene. sí. Irene es muy conversadora, Yo bastante. creo que el